Humilladas durante la primera semana de clases en una secundaria de Novo, en Oklahoma, luego de que, según ellas, la superintendente de escuelas, Rhonda Bass, las hiciera pararse frente al resto del estudiantado e inclinarse hacia adelante para demostrar que sus faldas eran demasiado cortas. Luego escribió un correo electrónico a los maestros indicando que las estudiantes estaban excediendo sus límites, por lo que les pedía ayudar para establecer una nueva norma de modestia, o sea, que le ayudaran a establecer esta norma de modestia. Stephanie Stewart indicó que la superintendente utilizó palabras despectivas contra ella y las niñas, mientras que Bass insiste que solo le preguntó al auditorio si consideraban que las niñas vestían inapropiadamente. Aquí la pregunta para que ustedes acudan en estos momentos a sus redes sociales, a nuestras redes sociales, y participen del programa. ¿Quién debe decidir lo que visten los adolescentes? ¿Las niñas, sus padres o el sistema escolar? Pues vamos a tratar de entrar en contexto. Para ello nos acompañan la psicóloga Elizabeth Delicio y el profesor de las escuelas públicas de Miami-Dade, José Montes. Bienvenidos ambos. Vamos a comenzar con la psicóloga. En su opinión, ¿a qué se debe que, como alega la superintendente Bass, las niñas hoy en día estén excediendo los límites al vestir? Y bueno, es tan claro, tenemos los medios sociales que nos venden ese tipo de vestimenta como normal a cualquier hora del día. Tenemos hogares donde los papás se visten de esa manera, entonces los adolescentes entienden que es una manera normal y que no lo ven de la manera que las personas que estamos en el sistema escolar o en otras partes lo vemos. Ahora, profesor José Montes, ¿considera usted correcto que una superintendente escolar, la máxima autoridad de un sistema escolar, se ponga a revisar el largo de las faldas de sus alumnas y las escoja de ejemplo ante el resto de sus compañeras? ¿Es este un método pedagógico de enseñar moral? Es difícil encontrar un punto medio en este caso. Definitivamente puede haberse violado la individualidad, la libertad de estos estudiantes. Hay que tener también en cuenta que a las escuelas les corresponde el hecho de plantear, de sembrar el comportamiento de estas estudiantes para el futuro. Y muy probablemente o muy frecuentemente un atuendo de este estilo al que estamos mencionando, a la larga les impediría ubicarse en una sociedad que se atiene a las imágenes. Si una falda es demasiado corta, si unos tacones son demasiado altos, esto puede impedir a la larga que estas estudiantes luego encuentren un trabajo, se incorporen a una realidad profesional, y esto hay que empezar a enseñarlo en las escuelas. Si estamos hablando del comportamiento a nivel de una palabra o de una manera de presentarlas delante, definitivamente pudiera ser incorrecto. Si estamos hablando del objetivo para el futuro, el método puede haber sido inadecuado, pero el objetivo, que es tratar de incorporar a estas estudiantes en el momento en que terminen sus carreras o encuentren una manera de incorporarse productivamente a la sociedad, esto es necesario. Como decía Maya Angelou, it takes a city to raise a child. Es mucho más que la escuela, son los padres quienes tienen también que incorporarse para tratar de ayudar a decir que it takes a village, dijo ella. Hace falta una aldea completa para criar a un niño. Exacto. Y vamos a hablar precisamente de ese método que usted mencionó con la psicóloga Delicio. Psicóloga, ¿cuál es la mejor manera de acercarse a una niña, ayudarla a entender lo que son esos mensajes corporales y el peligro de que puedan ser mal interpretados, sin ofenderla, sin hacerla sentir humilladas frente a sus semejantes, sin pedirles que se inclinen para ver si se les ven los pompis? Yo creo que fue muy fuerte la manera que usaron para poder corregir el error. Yo creo que, como dice el español, adolescencia viene de la palabra adoler, de dolor. Las niñas ya de por sí están en una edad que están probando los límites. No tenemos que humillar a los seres humanos, sean chiquitos o grandes, para que aprendan una lección. Pudiera ser que pudieran haber agarrado a las niñas, ponerlas aparte con firmeza, pero con amor, decir, mira, esto no es así, este es el código de la escuela, y si ya volvieran a romper la norma, entonces el castigo. Pero lo que yo estoy en desacuerdo es la humillación, porque podemos tener seres formados y adaptados a la sociedad,
pero después van a estar amargados y humillados por las heridas que recibieron cuando son adolescentes. O sea, que la persona trabaje no significa que está sana. Tenemos que formar un ser humano desde lo emocional y desde lo social y desde lo intelectual. Entonces, ahora, profesor Montes, la adolescencia, como bien nos acaba de decir la psicóloga Delicio, es un momento difícil en la vida de los jovencitos. Sienten una presión que muchas veces se la imponen sus propios amigos, otros jovencitos. Es una presión fuerte y no muchos se atreven a ser diferentes, adoptan modas que ellos entienden entre sí y que quizás a nosotros los adultos nos parezcan carentes de modestia. Sin embargo, ¿cómo aprenden los jovencitos sus lecciones si no les permitimos cometer errores? Definitivamente el error forma parte de la manera de crecer, de la manera de comprender. Es mucho más que la escuela, es mucho más que el padre, es mucho más que la madre, es un trabajo colectivo y conjunto. Muchas veces estos adolescentes y en parte nosotros como redes sociales, como media, revistas, somos un poco culpables de la manera en que estas celebridades se proyectan, pero también el estudiante o estos adolescentes no se dan cuenta en el momento en que estas celebridades se presentan. Si están copiando una imagen en el momento de una alfombra roja, están llegando a extremos y este no es exactamente el momento de aparecer ni en un trabajo o la manera de aparecer en un trabajo o en una escuela a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana. Esa diferencia no es totalmente comprensible y lo que no se entiende a veces es que la elegancia es discreta, mucho menos que agresiva. Ahora, psicóloga, definitivamente yo soy madre de 2 niños adolescentes y los llevo al colegio, tengo relación con sus amiguitos, muchas veces vemos cosas que nos aterran como padres, ¿no? Esos niños que andan con los pantalones casi debajo de las nalgas, mostrando sus calzoncillos, esas niñas con los sostenes que también muestran mucho más de lo que quisiéramos a esa edad. Sin embargo, estamos hablando aquí de un episodio que siento yo pudiera traumatizar, como ya usted ha mencionado, ridiculizando e humillando a estas niñas. Una persona de autoridad de su círculo cercano pudiera, pues, de alguna manera marcar el resto de su vida. ¿Usted cree que es algo que van a olvidar o que les pudiera afectar? De 1 a 3 pacientes tengo 2 que recibieron heridas en la infancia. Y de esos 2, uno la recibió con una maestra o un algo en la escuela que no funcionaba bien y después lo arrastró por la vida. Yo también soy profesora, yo entiendo la postura de los profesores, es muy difícil, ellos están atareados y no es una tarea solo del profesor. Para que el niño sepa cómo tiene que desarrollarse y vestirse, para eso estamos todos, los padres, la escuela, el sistema. El niño va a diferenciar que no está en una alfombra roja y está en la escuela cuando se lo enseñemos. A veces esos niños vienen de hogares enfermos, con padres enfermos, y es el único ejemplo que tienen. Entonces para ellos esa falda corta está bien, o tienen baja autoestima y quieren hacerse ver. Entonces podemos hablar con los padres y mostrar el error, podemos hablar con los chicos con amor, y ya si él irrumpe y vuelve a cometer, ser más firmes. Ahora, profesor, muchos colegios, tanto privados como públicos, aquí en Estados Unidos les exigen uniformes a su estudiantado. ¿Deben hacerlos todos los colegios y por qué no lo hacen? Es un tema muy controversial, es un tema que se ha discutido mucho y no vamos a llegar a ninguna decisión, a ninguna conclusión en este momento. La libertad de expresión es uno de las enmiendas de la Constitución y eso también incluye en el vestuario, lo cual no significa que al momento en que lleguemos a nuestra realidad de incorporación social, a un trabajo, no pueda haber un uniforme al cual tendremos que atenernos. Y esta es parte de la responsabilidad también, tanto de la familia como de la escuela, el hecho de entender que la sociedad pudiera no conceder una segunda oportunidad. En el momento en que no cumplamos con una de estas normas establecidas, podemos ser eliminados de un trabajo y despedidos sencillamente por haber violado una instrucción que ha sido dada previamente. Muchísimas gracias a la psicóloga Elizabeth Delicio, también al maestro profesor de los colegios de Miami-Dade, José Montes. Un gusto tenerlos en el programa. Gracias, muchas gracias. Como nos íbamos ahora con algunos de sus comentarios llegaditos por Twitter, nos dice Jesús Gómez: que Dios nos dé la sabiduría de respetar el alma de nuestros niños y adolescentes, corregir sin maltratar su dignidad
Lisbeth Morillo. Considero que es el colegio el que debe colocar un código de vestimenta. Y Gus nos dice, el sistema de educación debe tener las regulaciones para que exista un estándar en la vestimenta. Por su parte, Ricardo opina, pero son prejuicios de gente que por envidia critica lo que no pueden lucir por ellos mismos. Es un comentario de varios de ustedes en nuestras redes sociales, no son los míos ni los de CNN. Bien, ya no es secreto, si usted le teme a las arañas, escuche